Dale, buenísimo. Ajá, ¿Qué tal? No la sabía esa, ¿eh? toma, Es toma. nueva. Bueno, buenísimo. Primero, antes de arrancar, les voy a contar también que la clase de hoy va a ser distinta por ahí a las clases virtuales que venimos trabajando. Vamos a hacer como una especie de, bueno, de repaso de contenidos que hemos estado viendo, porque, bueno, el próximo trabajo práctico tiene que ver con un trabajo integrador, en el cual, bueno, nos va a poner en una situación de hacer una especie de resumen de todo este módulo que hemos visto, para que ustedes tengan un material de estudio eh, para los exámenes, ¿no? Ya estamos finalizando la clase, la, la cursada de estos módulos. Entonces, bueno, la idea también es eso. Recuerden que el trabajo práctico número 7 no se entrega en realidad. Si ustedes quieren mandarlo como para hacer una avisación o algo, no hay ningún inconveniente, que se haga una corrección, pero la idea es que quede un material más para ustedes, ¿no? Un material de estudio. De todas maneras, la próxima clase, que ya esa sí va a ser la última, en esa vamos ya a hacer entre todos también como una puesta en común de ese trabajo práctico, así si quedaron algunas dudas, algún contenido que no quedó muy claro y demás, que podamos discutirlo, charlarlo y que quede bien afianzado ya para el examen, ¿no? Eh, la idea, bueno, es hacer un pequeño repaso de todo lo que estuvimos viendo, de cómo dividimos más o menos estas unidades en los trabajos prácticos que estuvimos realizando. Y después, bueno, el profe Mauri va a hacer algo parecido, ¿no? Un repaso así medio general. Y vamos a hacer un parate tipo 11 más o menos calculamos. Y después en conjunto vamos a ir haciendo la clase práctica, digamos, ¿no? Mauri va a estar trabajando con un poco de lo que es coctelería y yo voy a trabajar con algunas tapas, que ya vamos a ver ahí de qué se trata todo esto de las tapas, ¿no? Así que bueno, como para arrancar vamos a estar haciendo esta división de lo que charlábamos recién, ¿no? De, de ver qué unidades estuvimos tocando, qué conceptos estuvimos tocando, ¿no? Eh, y ver cómo los dividimos en los diferentes trabajos prácticos que ustedes estuvieron realizando durante todo el módulo, ¿no? Fíjense que la unidad 1 tenía que ver con lo que es el campo argentino, sus costumbres culinarias, la vinculación agroecología. En realidad hay algunos conceptos que también ya como los vieron con la profe Vivi, entonces por ahí esos los dejamos como medio aparte y hicimos más hincapié en lo que no vieron. Esto lo hicimos, bueno, en lo que fue la clase 1 prácticamente de la cursada del módulo de cocina, en el cual estuvimos charlando un poco de la cultura gauchesca, un poco de los inmigrantes y cómo se fue formando, digamos, una colonia argentina y cómo empezaron a tener también las diferentes formas de cocinar, ¿no? A través de los inmigrantes, a través de los antiguos pobladores que existían también, ¿no? Cómo fue apareciendo todo esto de una costumbre culinaria argentina, ¿no? En base a eso también seguimos trabajando en lo que fue la división de toda esta Argentina, este territorio argentino, en el cual ustedes, bueno, hicieron los diferentes trabajos prácticos, que en este caso hicimos una división, ¿no? de las regiones por grupo de práctica. Entonces cada grupo de práctica tenía que armar como una presentación, que recuerden que en el Google Drive, en la carpeta de cocina, vamos a estar divididos en clases, así que en la clase 2 van a encontrarse con que están los videos, PowerPoint o grabación de la clase que ustedes realizaron ese día que hicimos la exposición oral, ¿no? En base a esos videos, a esa exposición, a todo ese material que ustedes tienen, eh, tenemos ya una buena información en la cual podemos también ir generando resúmenes, ¿no? Yo lo que les voy a pedir por ahí también todo ese trabajo práctico que tengan resumido, que si lo pueden subir también al Google Drive o si me lo pueden terminar de pasar, digamos, porque en realidad hay algunos trabajos prácticos que después se le hicieron algunas modificaciones ahí cuando hicieron la exposición oral y que me lo envíen ya completo, digamos, también para poderlo subir y que le quede la información a todos los compañeros completa, ¿no? Bueno, dentro de todo eso también, bueno, estuvimos viendo todo el territorio, las costumbres, también lo mismo, diferentes inmigrantes que fueron participando en cada región, las diferentes costumbres culinarias tienen. Acá aparecieron un montón de cosas, de recetas también, que fueron muy relacionadas también con el norte neuquino. Me acuerdo de algunos ejemplos que por ahí daba Adán, otros compañeros también que hacían referencia
a la parte de Mendoza, la parte también de otras regiones, que encontramos muchas similitudes en receta, pero también nos dimos cuenta de diferencias que habían, ¿no? Por ahí tanto en la materia prima, cómo se obtenía la materia prima, o de alguna forma de realización también de esa receta, ¿no? Después pasamos automáticamente a lo que fue la unidad 2, que acá en la unidad 2 utilizamos los trabajos 3, 4 y 5. El 5 está como medio dividido entre la unidad 2 y la 3 también, ahí lo vamos a ver. Que en este, bueno, estuvimos viendo ya la división de lo que era Neuquén, ¿no? De Neuquén como un territorio. Fíjense cómo empezamos como del mundo, enfocarnos en Argentina. De Argentina hicimos la división de sus regiones, nos enfocamos en Neuquén. En Neuquén hicimos también una división de regiones, en la cual eso nos ayuda como mucho también a ir entendiendo para qué lado va cada región, ¿no? Siempre tenemos como un vecino que nos va aportando diferentes partes en lo gastronómico, en lo que es tradiciones y diferentes tipos de cosas. Entonces también era un poco entender todo eso, cómo fue llegando la gastronomía neuquina a tener el punto que tiene hoy en día, ¿no? Si bien hay cosas muy modernas que todo el tiempo vamos a encontrarlas, es fundamental también encontrar esa esencia, ¿no? Para que eso no se pierda, ¿no? Lo fundamental es eso. Pueden ir evolucionando como lo estamos haciendo nosotros hoy en la Tecnicatura, de que hay una variedad de platos impresionantes, pero las materias primas esenciales, las formas de cocinar y las costumbres y todas esas cosas, las tratamos de mantener y también ir fortaleciéndolas, ¿no? Entonces, en base a eso, bueno, fuimos haciendo esta división de entender un poco más la gastronomía neuquina y después nos volvimos a encerrar en lo que es el norte neuquino, ¿no? En el norte neuquino, que bueno, estuvimos viendo también divisiones del norte, porque parece que no, pero es bastante extensa nuestro norte neuquino, y vieron que también encontramos algunas diferencias. Si ven, como que hay grandes cosas que nos encuadran y tenemos muchas similitudes, en lo que es fauna y alguna vegetación y algún tipo de clima también hay diferencias, ¿no? Entonces por eso también en el trabajo 4 pudimos ver todo esto de las divisiones, ¿no? En el trabajo 5, bueno, estuvimos viendo todo esto de formar un evento, un desafío que también está muy bueno para que nosotros podamos continuarlo, ¿no? La idea de este trabajo práctico también no es como decir, en algún momento hicimos un trabajo práctico de eventos, sino que esto tiene que darle una continuidad, ¿no? Esto tenemos que seguir para adelante porque hay eventos que han logrado que están espectaculares. Yo hoy termino de subir todos los trabajos prácticos también de lo que son eventos y esas cuestiones para que ustedes los puedan ver, visualizar, compartir ahí en el Drive. En cada clase van a estar los trabajos prácticos, además también para que puedan hacer esta guía de, ¿cómo es? De este trabajo número 7. Y bueno, y como les digo, ¿no? Que acá arranque como una red gastronómica que después no tenga fin, ¿no? Que cada vez seamos más, que seamos mucha cantidad los que peleemos por mantener toda esta tradición, por seguir generando innovaciones y llevar y poner en un punto fijo nuestra gastronomía del norte neuquino, ¿no? Que como quizás lo habrán visto, hay como una gastronomía muy marcada, digamos, ¿no? Está como la gastronomía neta del norte neuquino, después la gastronomía neta del sur, que tienen afluencias totalmente distintas por su calidad de materias primas, por su diferencia de climas, por su diferencia también de inmigrantes, de gente que convive ahí, ¿no? Fíjense que en el sur tenemos como una cocina, más al sur, en la zona de los lagos, una cocina más parecida a lo que sería una cocina de ciudades grandes, ¿no? Como una gastronomía así muy perfeccionista, ¿no? Con materias primas por ahí típicas, pero también hay mucha materia prima que no es tan típica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra gran división, que era la idea también de estos trabajos prácticos, ¿no? Y ponerlos en esa situación de decir, che, pará, nosotros tenemos una gastronomía que es recontra importante, tenemos mucha riqueza de materia prima, tenemos mucha riqueza de cultura, mucha riqueza de historia y montones de utensilios también que quizás se ven solamente en el norte neuquino, ¿no? Entonces, es por ahí donde nosotros tenemos que ir, ¿no? Buscar
esa fortaleza y hacerla más grande, ¿no? Y que perdure en el tiempo. Ustedes como futuros técnicos gastronómicos van a estar en esa tarea, ¿no? También. Y después, bueno, cerrándonos en lo que es la unidad 3, estuvimos viendo, decía la unidad 3 que íbamos a tocar ¿cómo es? Los contenidos de panadería, repostería, aromática, farmacopea local. Que bueno, eso como les decía, la profe Vivi ya les dio un gran material, tienen un gran recetario ahí también como un libro de aromáticas y demás que se formó, que estaba muy bueno. Repostería prácticamente vimos muchísimo en lo que fue el primer año, ¿no? Salieron grandes recetas de repostería, que de ahí también salió también todo ese recetario y todas esas ideas innovadoras. Si bien de panadería tocamos, por ahí tocamos un poco menos, por eso también aprovechamos este momento para fortalecer en lo que era también panificados de origen, como es típicos o autóctonos por ahí de la región, ¿no? Que fue el trabajo práctico que estuvieron entregando este miércoles que pasó, ¿no? Ahí también está buena la idea de justamente mantener esos panificados, de seguirlos haciendo. Eh, Muchas veces nos pasa que, bueno, decimos, eran riquísimos el pan que hacía mi abuela, el pan con betún o los firigües o lo que fuese, y no los reproducimos, ¿no? Entonces, ponernos en la tarea de empezar a decir, bueno, empecemos a hacerlo, ¿no? Esto que charlábamos la clase pasada, que estaba muy bueno, con la empanadilla que surgió, ¿no? Nosotros vemos las panaderías y decimos, en ninguna panadería encontramos una empanadilla, ¿no? Y si nosotros no la difundimos, es como que de a poquito se va perdiendo, y va a llegar un momento que directamente no va a estar más, ¿no? Entonces, es nuestra tarea también decir, ¿por qué vendemos una empanada, digamos, perdón, una factura con origen francés y tenemos la factura con origen del norte neuquino, ¿no? Eh, Así que bueno, también es una tarea que tenemos que ir realizando con el tiempo, ¿no? Hoy nosotros nos toca formarnos y justamente aprender todo esto, y con el tiempo seguramente vamos a estar organizando todas estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, más o menos eso fue todo el pasaje que tuvimos de estas 3 unidades de lo que fue cocina, ¿no? Si bien después estuvimos practicando algunas recetas también entre medio, ese ratito de presencialidad que pudimos tener, que creo que bastante provechoso fue. Eh, También, bueno, estuvimos con todo este desarrollo de trabajos prácticos, ¿no? Durante, bueno, lo que fue la presencialidad, tuvimos toda esa parte de poder mostrar y hacer también más materias primas, más recetas con materias primas regionales, ¿no? En lo cual también hoy vamos a trabajar un poco con Mauri con esas cuestiones, ¿no? Así que bueno, yo después obviamente, de esta clase voy a estar pasándole ya la guía 7, que la guía 7 tiene que ver más que nada con, hay que armar como una especie de resumen, ¿no? Como les decía, de todas estas unidades, estas 3 unidades que estuvimos viendo, y yo los que le propongo ahí como una serie de preguntas, así que ustedes van a ir respondiéndola y en base a eso van a poder tener el resumen que ustedes quieren, ¿no? Eh, no necesariamente por ahí tienen que responderlas así como muy acotadamente, sino que es un momento para que ustedes puedan desarrollar también y armar un buen material de estudio. Y como les decía, ¿no? Es un trabajo práctico, bueno, no lleva fecha de entrega porque en realidad no se entrega, pero no quita que si ustedes quieren decir, profe, quiero ver cómo quedó mi resumen o qué le parece, qué le agregaríamos y demás, me lo pueden pasar por mail y yo se los puedo visar, digamos, ¿no? De todas maneras, por ahí soy reiterativo, porque por ahí para que quede claro, la clase que viene vamos a estar haciendo actividades y vamos a estar trabajando también con ese mismo resumen, ¿no? Entonces, si falta algo, si llegan a ver que hay algo que no está claro o demás, lo vamos a estar viendo también igual la clase que viene, ¿no? Enfocándonos un poquito también bueno, ya lo que es la última clase que vamos a tener hoy en cuanto a práctica, ¿no? En cuanto a práctica de cocina, el profe Mauri hoy les va a proponer hacer una parte de coctelería, ¿no? En la cual les va a mostrar diferentes tragos y diferentes formas de hacerlo. Y bueno, y nos pareció recontra interesante también poder tocar un concepto que está muy, muy de moda, que son las tapas, ¿no?
Fíjense, bueno, yo acá este PowerPoint obviamente que también se los voy a reenviar, pero ahora vamos a charlar un poquito de qué tiene que ver esto de las tapas, ¿no? No sé si alguno tiene así como algún concepto de lo que es una tapa, alguna idea, lo ha escuchado. Estaría bueno por ahí que ahí si lo quieren compartir, no hay ningún inconveniente, pueden ir activando micrófono. No Es necesariamente como, lo tienen que saber, así que pregunto. ¿Sí? buen día para todos, ¿me escuchan? Es Buen como día. pequeñas entradas, no sé si es pequeñas entradas, pero como aperitivos pequeños que se van sirviendo y generalmente se acompañan de alguna bebida. Bien, perfecto. Va por ahí más o menos el concepto, ¿eh? Ahí después vamos a ir corrigiendo algunas cositas, ¿no? Pero va por ahí, ¿eh? Yo creo que son El concepto de... como picadas, se me ocurre. Como Bueno, una, bien, bien. Exacto. La picada justamente es un tipo de tapa, ¿no? Bueno, ahora vamos a charlar justamente cómo va surgiendo todo, ¿no? Porque el concepto, el nombre tapas como que nosotros no somos muy de utilizarlo, justamente utilizamos más este término, ¿no? Armemos una picadita, decimos, ¿no? Eh, pero es algo muy, muy similar, ¿no? Fíjense que, bueno, haciendo memoria de dónde viene, digamos, este concepto de tapas, hace referencia a los años 1970, que dice que, bueno, que en esos momentos, en España, es de donde viene este término tapas, ¿no? Lo que hacían era hacer justamente algo así parecido con lo que nosotros llamamos una picada, ¿no? Cortar ruedas de embutidos, dice, o lonjas finas de diferentes tipos de jamones, ¿no? Y la idea de todo eso era acompañarlo con caña o vinos chatos, dice, ¿no? Eh, Eso era como históricamente, ¿no? Cómo fue arrancando esto de las tapas. Hay como muchísima información que deriva en la palabra de tapas de años, ¿no? Que hacen referencia. Y bueno, muchas de ellas dicen que hay varias definiciones, ¿no? Que como que estos conceptos no hay como una certeza, digamos, de dónde nació el término tapas, pero más o menos en esas fechas arrancó, ¿no? Fíjense que después otra de las referencias que dice el término tapa dice que, bueno, hace referencia a un aperitivo que se comparte para que la bebida no nos pegue tanto, como decir, como no terminar en una borrachera, en una buena borrachera, ¿no? Fíjense que es algo como que lo que también nosotros hacemos a veces en un asadito, ¿no? Nosotros estamos como preparando el asado y a veces estamos picando algo, por decir una manera, ¿no? En esa previa de ese asado siempre estamos como, siempre tomando algo, acompañando algo, ¿no? Entonces siempre decimos, che, hay algo como para picar porque si tomo el vino directamente solo, la cerveza, lo que estemos tomando, es como que venimos medio complicado, ¿no? Entonces la tapa se utiliza mucho para eso, bueno, ¿no? Fíjense que ahí también hace referencia a un rey que, que justamente también decía, ¿no? Que que no podía faltar algo para acompañar, digamos, la bebida siempre, ¿no? Como que siempre tenía que haber algo para picar, algo para estar comiendo en conjunto con esta bebida, ¿no? Entonces ahí empieza a salir como un concepto de tapa, ¿no? Todo esto de la historia tiene que ver muchísimo porque nosotros también hacemos una gran diferenciación con lo que sería una entrada, ¿no? Que son dos conceptos totalmente distintos, la tapa a la entrada. La tapa tiene que ver más que nada con un bocado o un aperitivo, justamente, pero no es de origen que es término medio, digamos. Vieron que cuando nosotros preparamos una entradita, lo hacemos siempre pensando en que después va a venir un plato principal. Entonces los bocados son pequeños, ¿no? De una manera que nosotros nos hacían un poquitito nada más esa ansiedad que tenemos, o muchas veces también utilizamos el maridaje para ir acompañando alguna entradita, ¿no? En este caso, bueno, la tapa ya es un concepto mucho más general, ¿no? En una tapa nosotros nos sirve hasta para saciar nuestro alimento ya, ¿no? O sea, cuando tenemos hambre, digamos, muchas veces picamos, hacemos esto que decimos nosotros, la picadita, y después no tenemos como otro plato que continúa después de eso, ¿no? Muchas veces
es directamente el plato principal, por decir de una manera, la tapa, ¿no? Entonces, ahí ya hacemos una diferenciación en cuanto a lo que es medida de esta porción de alimento, ¿no? Es fundamental que, bueno, que ese concepto como que esté bien claro, porque no es lo mismo una tapa que una entrada, ¿no? La tapa tranquilamente nosotros podemos comerla y es eso lo único que vamos a comer, y la entrada tiene un plato seguramente a continuación, o 2 o 3 o más platos, ¿no? Entonces, bueno, en base a justamente esa tradición que había, que cortaban justamente lonjas de embutidos, rodajas finas, decía, de fiambres y demás, es que nosotros caemos en este concepto de la picadita, ¿no? Nosotros muchas veces también tenemos la costumbre de hacer la picadita, que justamente le ponemos el embutido, a veces le agregamos el escabeche, las aceitunitas, el maní, la papa frita, todas esas cuestiones que lo vamos haciendo que quede algo muy contundente, y de esa manera la picada se transforma en justamente un almuerzo, una cena o lo que fuese, ¿no? Como que no hay un después de la picada, ¿no? Entonces, la picada, perdón, podríamos decir, la picada así como completita, podríamos decir que es una tapa, ¿no? ¿Qué pasa? Se diferencia porque es una tapa argentina prácticamente, ¿no? Entonces está bueno también por ahí ir generando ese concepto, ¿no? La picada entra dentro de las tapas y sería una forma tradicional argentina. Fíjense que ahí dice que también la tapa es como algo muy de compartir entre amigos, ¿no? La tradición en España, ¿no? Que es de dónde viene este concepto de tapas, dice que los amigos usaban el concepto de vamos a salir a tapear, dicen, ¿no? O vamos a salir de tapas, que significaba vamos a salir a picar algo, a comer algo y tomar algo. En realidad la excusa era tomar algo, pero la tapa es lo que hace que ese tomar no nos pegue tanto, ¿no? Justamente como haciendo referencia a la historia, ¿no? La tapa lo que hace es que la bebida apacigüe, y bueno, y en base a eso se hizo como un concepto de empezar a formar estos maridajes, ¿no? De las tapas con la bebida, ¿no? Que muchas veces, bueno, en un principio, como hacíamos referencia a la historia, era la tapa con la bebida destilada o con algún vino bien chato, se le llama, que eran esos así muy tradicional. Hoy en día hay una modernización en la cual, bueno, tenemos una variedad de cócteles, que los cócteles van muy bien con maridar con diferentes tipos de tapa, ¿no? En este caso, por ahí se trabaja como muy, muy distinto a lo que es una gastronomía bien en general. Vieron que en lo general nosotros lo que hacemos es preparar una comidita, algo rico, qué sé yo, y demás, y decimos, esto lo podríamos acompañar con tal vino o con tal bebida y demás, y quedaría muy bien, ¿no? En este caso, el concepto de la tapa por ahí hace más referencia a la bebida que se está tomando, es como la protagonista, digamos, y nosotros en base a esa bebida vamos a formar una tapa, ¿no? Como va a pasar el caso de hoy. Hoy vamos a ver que Mauri va a preparar diferentes tipos de cócteles, y en base a esos cócteles yo armé unas tapas, por decir una manera, con materias primas, obviamente, locales y regionales, ¿no? Entonces, bueno, la tapa también era como hacíamos referencia ahí hace un ratito, era salir con amigos a tomar algo, pero siempre comiendo algo para que no haya borrachera, no hayan disturbios y demás, ¿no? Y una buena tradición que tienen por ahí en España es tener una variedad, ¿no? de tapas importantes, y fíjense que ahí en el PowerPoint hay esa referencia también que muchas veces como que uno no elegía, digamos, el cóctel que iba a tomar y la tapa que iba a comer, sino que era como al azar, ¿no? Mientras estuviera la excusa que decíamos vamos a salir de tapa o vamos a salir a tapear, como dicen los españoles, tienen esta cuestión, ¿no? De que uno llega directamente y dice, bueno, vos vas a tomar, no sé, un mojito, vas a tomar un trago, un destornillador, un Cuba Libre, lo que fuese, y nosotros recomendamos esta tapa para acompañar ese trago, ¿no? Entonces, también estaba muy bueno porque es una manera también como entretenida. Algo también que estaba muy, muy bueno, que es costumbre en España, es que no solamente probamos la tapa de un solo lugar, ¿no? Es como que ellos van a varios lugarcitos de tapas, que son bares como muy típicos en España, ¿no? Eh, y van como mutando en diferentes horarios, ¿no? Van un rato como una tapita, toman algo y demás, y después se van a otro bar de tapas y hacen
lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera como que van probando diferentes alternativas y demás. Y bueno, y la tapa lo que tiene es justamente eso también, ¿no? Que como les decía, como no hay un plato siguiente, uno puede picar y uno pide una tapa, que significa algo para compartir, ¿no? No es que uno pide una hamburguesa, uno pide una milanesa y como que cada uno se centra en un plato, sino que es algo así más generalizado que uno lo puede llegar a compartir, ¿no? Entonces, más o menos ahí está claro el concepto de una tapa, ¿no? Yo lo que voy a hacer es preparar, bueno, en base a lo que vaya armando Mauri, con los diferentes tipos de trago, unas tapas con materia prima regional, con chichoca, con ñaco, con algunas otras materias primas más, que después, bueno, también les puedo ir compartiendo ahí las recetas. Es algo como muy, muy reciente también, esto de la tapa, ¿no? Entonces está bueno que también se empiece a utilizar este concepto nuevo, ¿no? Cosas modernas que empiezan a aparecer, siempre tenemos que estar ahí al pie del cañón para decir, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Porque si bien tenemos toda nuestra parte también de cultura que tenemos que mantener, estas ideas también nos sirven para ir promoviendo todas nuestras materias primas, ¿no? Fíjense que, como charlábamos hace un ratito, el profe va a preparar tragos por ahí que son como muy clásicos de la coctelería en general, pero la tapa va a ir acompañándolo, ¿no? Y tenemos que formar todo esto de lo que charlábamos recién, este maridaje, ¿no? Entonces ahí nos ponemos en una tarea de decir, bueno, vamos a formar, vamos a utilizar este concepto nuevo para seguir fortaleciendo estas materias primas, ¿no? Vieron que hoy en día los bares están muy de moda con el tema de la cerveza artesanal, de a poco se va instalando también un poco esto de la coctelería. Antes, por ejemplo, no era como muy, muy loco escuchar que alguien pidiera, por ejemplo, un gin tonic, un Cuba Libre, o ese tipo de tragos en un bar. Y hoy en día, como que no pueden faltar en una carta y cada vez también se va poniendo como más exigente la cosa, ¿no? Como que uno dice, bueno, preparame el Cuba Libre, pero ¿con qué ron lo estás preparando? No es que preparamos un Cuba Libre como para tomar y emborracharme, sino que nos estamos poniendo también como más sensitivos con esta parte del paladar. Lo mismo del gin tonic, el gin tonic ya es una bebida, un trago preparado con gin, que también decimos, bueno, ¿qué tipo de gin estás utilizando? No como cualquier marca, ¿no? Que así como pasa con el vino, ¿no? Con el vino, como fue pasando con el vino, que nosotros nos fuimos poniendo cada vez más en auge y más fortalecidos, y también al mismo tiempo como más exigentes, ¿no? El ir conociendo todo esto de la coctelería y bueno, todas las bebidas, ¿no? Que uno al ir probando y a ir viendo el crecimiento que va teniendo, también como que se va desarrollando todo esto de las papilas gustativas y vamos teniendo cada vez como más certezas en todo eso, ¿no? Entonces, al mismo tiempo también nos vamos poniendo como más exigentes, como decíamos recién, ¿no? Fíjense que acá, bueno, hay como un concepto de esto de qué tener en cuenta para hacer una tapa, ¿no? Un poquito de esto de lo que charlábamos recién, ¿no? Dice, si sin producto no hay tapa, ¿no? Este es como 6 tips que tenemos que tener en cuenta para armar una tapa, ¿no? Acá lo fundamental, la materia prima que vayamos a utilizar, justamente que sea de origen regional, ¿no? La idea es siempre, la tapa como que se encuadró en eso, decir, bueno, tiene que tener esa fortaleza de origen regional, ¿no? Bueno, disculpen ahí la intervención, se levantó un echado, como decía un dicho. Otro de los conceptos que tenemos que tener muy, muy presentes, un segundito. ¿Ah? Dice que tiene que ver que, bueno, la tapa es esto que charlábamos, un bocado que se elabora por ahí en el momento, ¿no? No es un bocado que nosotros lo tenemos armado, lo tenemos listo, lo tenemos previamente ya elaborado, sino que es algo que se hace en el momento, ¿no? Tal cual como estábamos charlando recién, hace un ratito con la picada. Vieron que la picada nosotros, no es que la tenemos preparada, la tenemos cortada, lista en la heladera, sino que llega el momento, nos juntamos, qué sé yo, y ahí empezamos a cortar, armamos, tac, y es algo que en el momento se arma, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta porque la receta que vayamos a hacer de una tapa, por ejemplo, no tiene que demorar mucho tiempo, ¿no? Tiene que ser algo que nosotros digamos, bueno,
en 2 o 3 cositas, en 2 o 3 minutitos tenemos que armarla y tiene que estar lista, ¿no? Concepto muy fundamental, una tapa no es un plato, no, o sea, tenemos que pensar en que la tapa no tenemos que presentarlo, digamos, como en un plato, entonces tiene que ser con un concepto más tipo así de bocado o algo que se pueda consumir, que no se utilice tanto un cubierto. Se puede llegar a utilizar un cubierto, pero a lo sumo uno solo, en el cual nosotros tengamos que pinchar o estar así como picoteando, ¿no? Entonces, no lleva como una presentación tampoco muy, muy desarrollada, ¿no? Sino que se hace algo muy, muy ahí para un bocado, digamos, y consumirlo directamente de manera mucho más sencilla, mucho más rápida, hasta muchas veces también sin la necesidad de un plato, ¿no? Por lo general, las tapas se sirven siempre en bandejas grandes o en diferentes tipos de utensilios que hacen a que esta preparación la podamos compartir entre varios, ¿no? Y que no sea la necesidad de estar justamente con esto, con el plato ahí sirviéndonos y demás. Esto también tiene que ver justamente que no necesariamente tiene que haber una salsa, por ejemplo, que nosotros le pongamos y que cuando nosotros levantemos esa comida, esa salsa por ahí se chorree, se nos caiga y demás, ¿no? Hay que ver las posibilidades para que esa salsa o quede, por ejemplo, en un tapercito, que hoy, por ejemplo, vamos a ver cómo lo ponemos en un recipiente aparte para que nosotros directamente untemos ahí en esa salsa y lo consumamos de manera como más rápida, ¿no? Que no nos quede la salsa desparramada. Algo también importante, bueno, que la tapa no necesariamente tiene que ser algo salado, también puede ser algo dulce. Vieron que en la coctelería nosotros tenemos una gran variedad de tragos y hay muchos tragos que son muy dulces también, ¿no? Entonces como que uno ya no llega a un punto de encontrar una armonía, digamos, con esto de diferentes conceptos que se utilizan en los cócteles y ese dulzor que tienen muy particular como que uno no llega a poder integrarlo con alguna receta salada, ¿no? Entonces también pueden utilizar tapas saladas. No necesariamente hacemos referencia a lo que es una picada, sino que también podemos utilizar diferentes tipos de alfajores o diferentes tipos de preparaciones así, digamos, siempre y cuando sea para picar, de preparaciones dulces, ¿no? Como lo vamos a ver hoy. Teniendo en cuenta también si el trago es muy calórico, muy frío, muchas cosas se tienen en cuenta, entonces en base a eso nosotros armamos nuestra tapa. Entonces también rompemos toda esta estructura de decir una tapa es solamente salada, no, tenemos la opción también de que sea una tapa dulce, eso va a depender mucho del maridaje que vayamos a utilizar, ¿no? Como dice ahí también, algo muy importante, ¿no? Las tapas reflejan la diversidad de la cocina, o sea, nosotros podemos ver la variedad de texturas, de diferentes métodos de cocciones, de diferentes tipos de preparaciones, de formas y demás, pero algo muy importante que recalca una tapa es justamente la tradición, ¿no? Por eso que está muy bueno también trabajar en este concepto, porque si bien nosotros estamos trabajando con un bocado o algo así y demás, como que siempre no nos tenemos que olvidar de una materia prima fundamental, de un producto así tipo como estrella, que digamos, la verdad que había comido, no sé, una tostada, pero al haber agregado el cilantro, es como que, no sé, esa tostada tenía otro sabor y es como un producto estrella, por decirlo de una manera, ¿no? El cilantro, nosotros el otro día justo charlábamos, es como una hierba que nosotros la tenemos muy incorporada, es como muy del norte y es como que una gran bandera que tenemos, ¿no? Hay una de las aromáticas que nosotros la utilizamos para muchos tipos de comida y que también es muy fundamental, ¿no? El cilantro es como un amor u odio, entonces nos ponen en esa disyuntiva. Y nosotros como que es todo el amor del cilantro, ¿no? Son como muy pocos por ahí los que habitamos en el norte que dicen, no, la verdad que a mí no me gusta el cilantro. La mayoría como que nos hemos criado comiendo sopa con cilantro, alguna cazuela, algún pebre o ese tipo de cosas, que bueno, que fueran haciendo que nuestras papilas gustativas fueran justamente asimilándolo, aceptándolo, y de esa manera es que hoy en día nosotros es también una materia prima fundamental, ¿no? Entonces, muy, muy, muy presente ese punto 4 que dice, no nos olvidamos de los productos tradicionales, ¿no?
Algo de lo que hacíamos referencia recién, la tapa tiene que ser algo que se debe poder consumir de manera fácil, ¿no? En el cual nosotros podemos, eh, esto que charlábamos, por ejemplo, de la salsa, si tenemos que tener una salsa que no se vaya a chorrear, que no nos vaya a manchar, que no se nos caiga, que no sea algo como difícil de comer, ¿no? Que no necesite de gran variedad de cubiertos, que se pueden utilizar diferentes tipos de panificados como para hacer un soporte en él, ¿no? De ir viendo todas esas cuestiones que uno no necesite, ¿no? De gran variedad de despliegue en cuanto a una mesa, ¿no? Siempre recuerden la picada como un gran ejemplo de tapa, porque ahí nosotros ya nos imaginamos todo, ¿no? Cuando nosotros hacemos la picada, muchas veces tenemos los pinchos, esos que vienen típicos, a veces un escarbadiente directamente, o muchas veces directamente con la mano nosotros nos vamos con pancito cortado armando, no sé, una especie de sanguchito, un salamincito, un quesito, no sé, picamos una, ¿cómo es? O alguna berenjena en escabeche, algún escabechito, algún picle o esas cuestiones, ¿no? Entonces, siempre tener en referencia a eso, ¿no? Ahí estoy viendo en el chat que están interactuando, dice algunos bares se llaman Finger Food, sí, exactamente, bueno, referencias también, nombres muy ingleses, porque bueno, como les decía, la tapa bien tiene como un origen más eh, de Europa, ¿no? Entonces, esto de los Finger Food que hace referencia a Yale, justamente son restaurantes que no buscan nada de cubiertos, ¿no? Que lo que buscan es justamente que uno coma directamente con las manos, ¿no? Que uno tenga que estar picando y no utilizar ningún tipo de cubierto. Y para ello, bueno, nosotros tenemos que pensar también en que el bocado justamente sea de ese origen, ¿no? Que se pueda consumir de esa manera, ¿no? Bueno, esto que charlábamos también en el punto número 6, esto que dice, frente a las tapas, frente a la cocina, perdón, tradicional, las tapas son más ligeras. Esto hace referencia a lo que charlábamos hace un ratito de los tiempos, ¿no? De una receta de una tapa. Nosotros no podemos por ahí pensar una tapa y decir, bueno, se me ocurre hacer una cazuela para una tapa, ¿no? Nosotros no podemos elaborarlo ahí en el momento, ¿no? Justamente eh, tenemos que pensar en algo que sea así como más dinámico, más rápido de hacer, ¿no? Y en el caso, bueno, de un restaurante sí, o en un bar se puede llegar a hacer, pero tenemos que tener en cuenta que eso tiene que estar caliente, que en el concepto de cazuela por ahí se tiene que servir bien calentito y todo ese tipo de cosas. Entonces, tener muy en cuenta todas esas cuestiones, ¿no? Lo otro que pensamos, decimos, bueno, una cazuela necesariamente necesita un pocillo y una cuchara para estarlo consumiendo. Entonces ya empezamos a desarrollar mucha de todo esto de utilización de materia prima, ¿no? Eh, perdón, de utensilios para consumirlo. Entonces ya baja un poco el concepto de lo que sería una tapa, ¿no? Así que bueno, ahí bueno, estoy chusmeando justo el chat que Tiago dice que bueno, están haciendo justamente algo así parecido. Está muy bueno, es muy bueno el concepto de la tapa, porque también nos abre un gran abanico y lo otro que tiene que uno puede consumir como mucha variedad de platos, por decir de una manera, de bocados, y eso también busca mucho el cliente, ¿no? Muchas veces nos pasa que nosotros vamos a un restaurante, agarramos una carta y empezamos a leer los platos y como que todos son, no sé, muy atractivos en cuanto a nombres y demás, y como que nos quedamos como con ganas, ¿no? También de decir, che, la verdad que comí, no sé, una bondiolita que estaba espectacular, pero me quedé una gana de probar la pasta rellena esa que hacían, no sé, con ciervo, que también tenía un nombre espectacular. Entonces, viste, como que la tapa nos genera que nosotros podamos también probar muchísimos bocados, muchísima variedad de productos, que está muy bueno también, ¿no? Eh, Así que, bueno, esto a grandes rasgos lo que es un concepto de tapa. Seguramente en un rato ya vamos a estar siguiendo practicando y charlando un poco más de todo esto, ¿no? ¿Quedó más o menos claro el concepto? ¿Hay alguna duda, alguna consulta que quieren haciendo? ¿Algo como para compartir? Aprovechamos este rato. Si quieren pueden activar ahí micrófonos.
Sí, creo que quedó bastante claro, profe. Está bueno. Capaz, Tiago, Buenísimo. que nos comparte a ver qué están haciendo en Niva. De tapeo. Sí, estaría ¿Cómo buenísimo. andamos? Buen día. ¿Qué haces, Tiago? ¿Cómo va, gente? Mira, nosotros en IVA estamos trabajando, creo que un concepto bien parecido, ¿viste? Estamos haciendo básicamente lo que es gastronomía callejera latinoamericana. eh, y bueno, cuando pensamos en hacer la propuesta para el bar, tuvimos que pensar en eso, ¿viste? Que un bar y que bueno, la gente no va a ir a cenar, va a tomar una cerveza y la comida es como lo mismo que cenar, algo para picar y tener el estómago con algo para que no le agarre tan fuerte el alcohol, ¿viste? Entonces, por ejemplo, hasta la comida que tenemos que es más fuerte, que son las arepas, para el bar la reducimos un poco su tamaño, ¿viste? Y adaptamos el precio también a esa situación y también pusimos esas cuestiones de las opciones, ¿viste? Las personas pueden elegir una opción individual adentro de un combo grupal o también la persona tener la posibilidad de elegir algo para todo el grupo, como una picada, ¿me entiendes? Eso también tenemos. O no sé, las chupetitas de pollo, y también algo para compartir en grupo. Y después están las vainas individuales que cada uno puede elegir lo que le gusta. Por ejemplo, llega 4 personas y quieren comer las 4 personas, hay un combo donde cada uno va a elegir lo que quiera, ¿me entiendes? O sea, nadie tiene que comer lo que pide el otro, ¿me entiendes? Y Está todo bueno. pensado en esa propuesta de cosas pequeñas para comer con las manos, sin cubiertos, ¿me entiendes? Está bueno, está bueno. Buenísimo, Tiago. Yo estaba pensando si en la carta que ustedes armaron, si alguna de las entradas en realidad podría ser parte de un tapeo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, capaz un escabeche, que había algunos, puede, en lugar de ser una entrada del escabeche, más bien podría entrar como en el tapeo este, ¿no? En las tapas. Sí, sí, puede ser formar parte justamente, ¿no? Algo muy interesante también que estaba bueno lo que decían los chicos, es que también manejaron un lenguaje también como muy, muy, muy de ellos, ¿no? Eso también tiene como algo mucho a la tapa, ¿no? También es ese lenguaje, es como que también te ayuda también a ponerte como en un contexto, ¿no? Entonces, nosotros al escuchar eso ya hacemos referencia enseguida a una región, a un lugar, ¿no? Que ya nos estamos imaginando también con qué nos podemos llegar a encontrar de materias primas o de diferentes tipos de cositas, ¿no? Pero sí está, la verdad que es un concepto que está muy bueno para empezar a llevarlo a la práctica y ni que hablar, bueno, de poderlo tener así en un momento de un barcito también, ¿no? Fíjense que hay mucho de moda justamente esto que dice Tiago, ¿no? De bares cerveceros, pero la mayoría como que deja de pasar esa parte, ¿no? De la comida, ¿no? Entonces está el bar cervecero y como que uno va y nada, pica quizás unas papitas, un maní de esos de bolsa, de industriales, ¿no? Y uno dice, bueno, si uno tuviera esa distinción de la tapa, como que te invita a quedarte un poco más, ¿no? Siempre Sí. eso está bueno y al quedarte un poco más, obviamente vas a consumir también un poco más, ¿no? Entonces, está buena esa diferenciación también, ¿no? Aparte es como Buen día, que compañeros, atrae más compañeras. al público, porque, buen día. Aparte es como que uno va, asiste a un lugar y entra y te sirven, pedís un trago y te traen una tapa y es como decir, no, vamos allá que la atención es mejor, y es más lindo porque siempre te traen algo y es como que atrae más de decir, bueno, prefiero ir allá y que voy a tener algo mejor y
y es atraer gente de esa forma. Sí, sí, sin duda. Aparte Mira. que el concepto de etapa, sí, también en general, invita justamente a eso, a socializar, ¿no? Como que a decir, a compartir, ¿no? No pensar tanto en decir, bueno, esto del plato individual, ¿no? Sino que un poco más también el estar charlando, el estar, es como que es la excusa, ¿no? El socializar. Justamente vieron que hacía referencia ahí el material a juntarse con amigos, a tapear, decía, ¿no? Y está bueno también utilizarlo. Che, si alguien tiene la posibilidad, tiene una buena tapa en Norte Neuquino, para que sumemos la carta. Hoy te voy a tirar algunas ideas, Tiago, ¿eh? Así que anda buscando lápiz, papel. Vamos nomás. Espectacular. Está Ahí bueno, ya, está Buenísimo, bueno. Santiago, ¿eh? Tiene que haber alguna en Norte Neuquina. sí, no puede faltar. Y qué bueno que estén laburando ahí. Y bueno, ahí ya, felicitaciones. ustedes ya hicieron jamón crudo de chivo, una buena tapa, una brusqueta con aceite de oliva y un queso de chiva de acá, acompañada con un rol de jamón crudo de chivo sobre una crema de hierbas de la zona. Ahí tiene una brusqueta. Totalmente. Le sacó una de la galera ahí enseguida a Mauri, ¿eh? Así, te tira así, de una. Bueno, nada, Aparte- papá, Messi. Sí, sí, totalmente. Messi. Fíjense que, bueno, justamente pensando en todo esto que ustedes han estado elaborando, ¿no? Preparación y demás. ¿Qué que me uno- dicen del humus cordillerano? Ah, Sí. Esto es Mirá. buenísimo. Sí. sí, ¿Con no qué puede hiciste faltar eso. la pasta, Adán? ¿Con garbanzo ¿Cómo? o con algo de la zona? ¿El ¿Con humo? ¿Con qué hiciste la pasta del garbanzo? Pasta de garbanzo, no. El humus cordillerano es de hígado. Un paté. Tiene hígado el humo. Ah, un paté. Claro. Sí. Riquísimo. Ajá. El de la carta. Y cilantro, obvio. Ah, claro. Claro. No puede faltar. Bueno, buenísimo. Ahí vamos a seguir charlando igual, más ratito de todo esto de las tapas, vamos a estar viendo todo esto de las ideas. Yo ahora le paso la posta al profe Mauri para que también dé su parte de teoría. Y bueno, y como les decía hace un ratito, vamos a hacer un corte en un rato más y después ya nos mandamos en la parte práctica. Así que Mauri, todo tuyo, buen día. Bueno, buen día, compañero, gracias. Nos vemos en un ratito entonces.